Hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a tener nuestro tercer módulo del curso de diseño de mezclas asfálticas en caliente en función del nivel de tránsito, el cual va a estar abocado a la caracterización del material asfáltico. En este módulo vamos a ver los ensayos que se requieren realizar y cómo tenemos que verificar los resultados con respecto a las especificaciones. Esta explicación va a estar dada por la maestra Yelitza Ayala del Toro, la cual la dejo que se presente a continuación. Hola, ¿qué tal? Soy Yelitza Ayala, coordinadora técnica de AMAC y profesora de cátedra del TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Es un gusto poder estar con ustedes de manera virtual en este curso impartido por el Instituto Mexicano del Transporte. En este módulo número 3 vamos a platicar un poco sobre la clasificación por grado PG de los cementos asfálticos con base a las normativas americanas ASTM y AASHTO y la norma de la Secretaría en su versión 2018. Vamos a comenzar definiendo qué es el asfalto. El asfalto se puede definir de tres maneras distintas. La primera por su origen, como un producto mineral de color marrón oscuro a negro, proveniente de la fracción más pesada del petróleo crudo durante el proceso de refinación. Por su comportamiento se puede definir como un material adhesivo de comportamiento reológico viscoelástico. Esto quiere decir que va a tener un comportamiento tanto elástico como plástico simultáneamente, y su viscosidad va a variar en función de la temperatura. Cuando la temperatura del asfalto se incremente, vamos a tener un material con propiedades de un líquido viscoso, mientras que cuando la temperatura del asfalto disminuya, vamos a tener un material con propiedades de un sólido elástico. Y por último, en la cuestión química, el asfalto se puede definir como un compuesto orgánico formado por átomos de carbono e hidrógeno. Se puede dividir por medio de la fracción SARA, esto es fraccionarlo en saturados, asfaltenos, resinas y aromáticos. En relación con su clasificación, esta ha ido cambiando con el paso de los años, desde la clasificación por penetración, para seguir con la clasificación por viscosidad, y finalmente la clasificación por grado PG, que es la que actualmente utilizamos. La clasificación por grado PG es un sistema basado en las condiciones reales de clima y envejecimiento a las que estará sometido el cemento asfáltico durante su vida útil. Por ejemplo, en esta lámina podemos ver un grado PG 64-22, donde PG significa grado de desempeño, por sus siglas en inglés de Performance Grade. El primer valor de 64 indica la temperatura máxima de diseño del pavimento. Esto quiere decir que será la temperatura más alta a la que el asfalto debería estar sometido en el pavimento para poder soportar las deformaciones permanentes que pudieran surgir en la mezcla asfáltica. Y el número -22 se refiere a la temperatura mínima de diseño del pavimento. Esto quiere decir que debería ser la temperatura más baja a la cual el asfalto debería estar sometido durante su vida útil en la mezcla asfáltica. En esta imagen podemos observar cómo el asfalto va a presentar un rango de trabajo útil, desde 64 hasta -22 grados centígrados, donde estaríamos asegurando que no habrá deformación plástica, o sea, roderas, hasta una temperatura de 64 grados centígrados en temperatura del pavimento y no existirá agrietamiento térmico mientras el pavimento no llegue a una temperatura de -22 grados centígrados. Una consideración importante sobre el grado PG es conocer las temperaturas, tanto máximas como mínimas, que se pueden elegir para dicha clasificación. El grado PG va en incrementos de grado cada 6 grados centígrados, tanto para las temperaturas altas como para las temperaturas bajas. Como se observa en la imagen, podemos tener grado PG en las temperaturas altas desde 46 hasta 82 grados centígrados con incrementos en 6 grados. Esto es grado PG 46, 52, 58, 64, 70, 76 y 82. Y del mismo modo podemos tener para las temperaturas bajas con decrementos de 6 en 6 grados, desde un -10 hasta un -46 grados centígrados. ¿Cuál es la particularidad sobre la clasificación del grado PG en relación con la temperatura alta y baja? Bueno, pues que podemos
tener prácticamente cualquier combinación que queramos, tanto de temperatura alta como baja. Como se ilustra en la imagen, puede existir un pH 82 menos 34, 82 menos 28, 82 menos 22, 82 menos 16 o 82 menos 10. Pudiera también existir un 82 menos 46, sin embargo, este ya no es un material muy común por ser utilizado, porque estaríamos hablando que es un producto que se va a utilizar en un lugar tan caliente que va a llegar, que las temperaturas del pavimento van a llegar a ser tan altas como 82 grados centígrados y tan frío en un invierno que van a llegar a estar hasta menos 46 grados centígrados, lo cual ya no es una situación tan factible. Y bueno, por otro lado, por cuestión de mantener un margen de seguridad en el tema de las cuestiones climáticas, pues los incrementos de 6 en 6 grados mantienen ese grado de confiabilidad que se le está dando al mantener sobrada la temperatura del grado pH del asfalto con relación a la temperatura del pavimento. Y ahora nos hacemos una pregunta muy importante. ¿Todos los asfaltos se pueden clasificar como grado pH? Bueno, pues la respuesta es que sí. Cualquier asfalto con calidad de un cemento asfáltico puede ser clasificado como un grado pH, sin importar si este es un asfalto producto de refinería, o sea, un asfalto virgen, o es un asfalto que ya fue modificado con algún producto elastomérico, algún plastómero o cualquier otro material con el cual se pudieron haber modificado sus propiedades mecánicas. Entonces, hay que entender que esta clasificación no está condicionada a tener asfaltos modificados, simplemente debe ser un material con la calidad de un cemento asfáltico. La clasificación por grado pH surgió de la investigación SuperPave en Estados Unidos, la cual posteriormente fue normada por la ASTM y la AASHTO, siendo ambas normas prácticamente la misma clasificación. La podemos encontrar en la ASTM D6373 y en la AASHTO M320. En esta tabla podemos observar una versión en español de la clasificación por grado pH indicada en las normativas americanas anteriores. En esta se puede observar en la parte superior las temperaturas altas del grado pH, que van desde 46 hasta 82 grados centígrados, como vimos en láminas anteriores, y cada una de estas temperaturas altas indica varias opciones de temperatura baja, que son las más comunes que se pudieran encontrar o requerir en algún proyecto determinado en distintas partes del mundo. Pasando a la parte de la caracterización, podemos observar que tenemos 8 pruebas distintas mediante las cuales se va a realizar la clasificación del grado pH, siendo ellas punto de inflamación Cleveland, viscosidad rotacional, corte dinámico en condición original, envejecimiento en horno rotatorio de película delgada. Posteriormente se realiza nuevamente el corte dinámico a este material envejecido en RTFO. Después viene el envejecimiento en vasija de presión y temperatura. Nuevamente la evaluación del corte dinámico a este material envejecido en el PAV. Y finalmente la evaluación de la rigidez a flexión por medio del reómetro de viga a flexión. Entonces estamos hablando que tenemos una caracterización del material asfáltico basado en 8 pruebas distintas o en distintas condiciones del material también. Vamos a irlas revisando más adelante una por una y realizando también la clasificación de un material para que podamos comprender adecuadamente cómo se determinan los resultados de cada una de estas pruebas y cómo se va a ir realizando la determinación tanto de la temperatura alta como la temperatura baja del grado pH. Vamos a comenzar con el primer método de prueba de la tabla del grado pH, el cual se llama punto de inflamación Cleveland. Esta prueba tiene por objetivo evaluar el punto de inflamación del asfalto como una medida de seguridad. Es decir, no es una prueba que me va a dar un indicador de desempeño del material. Sin embargo, es muy importante
que conocer este dato, porque pudiera suscitarse accidentes graves en caso de tener materiales con punto de inflamación bajo. Entonces, para llevar a cabo esta prueba se requiere un equipo de copa Cleveland, puede ser un equipo manual o automático. Se requiere también una fuente de flama con gas metano, butano o propano, un termómetro que irá sumergido dentro de la muestra de asfalto. Principalmente se recomienda el ASTM 11C, que tiene un rango de trabajo de -6 a +400 grados centígrados, con aproximación cada 2 grados centígrados. Y un horno para preparar la muestra asfáltica para que adquiera fluidez. Entonces, la configuración del equipo es como se indica en la imagen de la izquierda, ¿sí? Donde se encuentra la copa Cleveland con la muestra de asfalto, el termómetro colocado dentro de la muestra de asfalto en una posición vertical y a una distancia de 6.4 milímetros entre el fondo de la copa y la base del termómetro. Debe haber un sistema de calentamiento, el cual puede ser un mechero, que es la versión más sencilla, pero ya también existen equipos automatizados que cuentan con una parrilla eléctrica y el aplicador de flama, que es muy importante, mediante el cual se va a hacer pasar la flama sobre la muestra asfáltica a una temperatura muy elevada para detectar la temperatura exacta a la cual esta puede presentar la ignición. Entonces, para comenzar esta prueba se debe calentar el asfalto en un horno a una temperatura no mayor que 56 grados centígrados debajo del punto de inflamación esperado. Es decir, nosotros debemos de tener una noción de cuál es el punto de inflamación de esa muestra y calentar el asfalto a una temperatura no mayor que 56 grados abajo. Sí, entonces, una temperatura común para iniciar la prueba, estamos hablando alrededor de 150 grados centígrados, 160 grados centígrados, por ejemplo. Entonces, una vez que se calienta el asfalto, se coloca dentro de la copa. Hay que tener mucho cuidado también que esta muestra de asfalto que estemos utilizando sea una muestra virgen, que no la hayamos estado recalentando para utilizar en diversos ensayos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos recalentando una muestra, esta comienza a perder compuestos volátiles, ¿sí? Entonces, es muy probable que si utilizamos una muestra ya envejecida, que ya se calentó en ocasiones anteriores varias veces, pues el punto de inflamación que vamos a obtener va a ser mayor al de la muestra real. Entonces, esto puede ser un punto crítico en cuestión de la seguridad. Sí, entonces tenemos que trabajar con una muestra nueva, tal cual nos llega de algún proveedor o la obtuvimos en nuestro propio muestreo, etcétera. Entonces se calienta esa muestra a una temperatura relativamente alta y que adquiera fluidez, y se debe vertir sobre la copa Cleveland, que es como la imagen que se muestra en la figura de la izquierda. Esa es la copa Cleveland, de la derecha, la imagen. Y generalmente la copa trae una marca hasta la cual se debe llenar la misma de muestra asfáltica. Entonces el objetivo es ir incrementando la temperatura del asfalto para que este comience a soltar compuestos volátiles, que es cuando empezamos a ver que empieza a salir mucho humo. La prueba se inicia aplicando una tasa de calentamiento de 5 a 17 grados centígrados por minuto, es decir, podemos ir elevando la temperatura a una velocidad relativamente alta, ¿no? O sea, que vaya subiendo la temperatura muy rápido, y cuando el asfalto se encuentre aproximadamente 56 grados centígrados debajo de su punto de inflamación esperado, hay que bajar la tasa de calentamiento a una velocidad de 5 a 6 grados centígrados por minuto. Entonces, ya que tenemos una tasa de calentamiento de 5 a 6 grados centígrados por minuto, es decir, vamos subiendo la temperatura en menor velocidad que como se inició, se debe comenzar a aplicar la flama. Esta flama se recomienda aplicarla aproximadamente 28 grados centígrados antes de llegar al punto de inflamación, ¿sí? Es decir, si nosotros conocemos que
que nuestro asfalto tiene un punto de inflamación aproximado o debería tener un punto de inflamación de 300 grados centígrados, bueno, pues se debe comenzar a aplicar la flama alrededor de los 270 grados centígrados. Entonces, se debe encender la flama y se debe ajustar a un diámetro entre 3.2 y 4.8 milímetros y se debe hacer pasar por el centro de la copa de un lado a otro con cada incremento de 2 grados centígrados que vayamos observando en el termómetro. Es muy importante destacar que esta prueba no se debe realizar en presencia de corrientes de aire, ¿sí? Es muy común que queramos hacer esta prueba, por ejemplo, sobre campanas para laboratorio, las cuales tienen extracción. Entonces, bueno, es válido realizarlo sobre la campana por medida de seguridad, pero con el sistema de extracción apagado, ¿sí? Porque lo que nosotros queremos observar con esta prueba es precisamente cómo todos esos compuestos volátiles que se están evaporando del asfalto van a hacer que se genere en algún momento la flama. Entonces, si estamos realizando la prueba dentro de una campana con el extractor encendido o en un exterior con corrientes de aire, pues vamos a provocar que el aire se tienda a llevar los compuestos volátiles que van a generar nuestra ignición. Entonces es muy importante que lo hagamos en un lugar libre de corrientes de aire para no tener resultados incorrectos. Entonces, bueno, una vez que el asfalto está caliente y comienza a humear, que es aproximadamente los 56 grados centígrados debajo del punto de inflamación esperado, seguimos subiendo la temperatura y más o menos a los 28 grados centígrados antes de llegar al punto de inflamación se comienza a pasar la flama de un lado a otro con incrementos, en cada incremento de 2 grados centígrados que vayamos observando en el termómetro, hasta el momento en que observemos cómo se genera la flama sobre la superficie del asfalto, ¿sí? Entonces, en ese momento tenemos que observar inmediatamente el termómetro y reportar esa temperatura como el punto de inflamación observado. Posteriormente se debe hacer una corrección a ese punto de inflamación, es decir, la temperatura observada se corrige por medio de la presión atmosférica y se obtiene una temperatura corregida, que es el resultado final del punto de inflamación que hemos obtenido en la prueba. Bueno, y pues en esta imagen podemos ver la importancia de realizar esta prueba, que es pues cuidar no tener asfaltos con puntos de inflamación bajos que pudieran llevarnos a que se genere un accidente grave, ¿no? y tener pérdidas de vidas humanas. Entonces esto se puede deber a manejar productos, asfaltos que hayan sido rebajados, mezclados con otro tipo de aceites o materiales con puntos de inflamación más bajo y pues que nos puedan llevar a pasar un mal rato. Bueno, y finalmente vamos a ver del punto de inflamación Cleveland cómo observaríamos un par de resultados. Si realizáramos la prueba por duplicado, tendríamos que registrar la temperatura para punto de inflamación. En el caso de la repetición 1, por ejemplo, sería de 290 grados centígrados. Realizando una corrección por la presión atmosférica, resultó una temperatura de 295 grados centígrados para la repetición 1, una temperatura de 291 grados centígrados para la repetición 2 y reportaríamos el resultado de la prueba como el promedio de ambas repeticiones, que serían 293 grados centígrados. Aquí, bueno, es importante mencionar que el resultado de una prueba se realiza en una ocasión el punto de inflamación. Solo en este ejemplo se están considerando 2 repeticiones para obtener resultados más confiables. Y comparando con la especificación de la tabla del grado PG, la cual nos indica que el punto de inflamación para cualquier material asfáltico que se quiere clasificar como grado PG debe ser mayor o igual a 230 grados centígrados. Bueno, pues aquí podemos observar que claramente estamos cumpliendo con la especificación con un resultado de 293 grados centígrados. Si nos vamos a nuestra tabla de clasificación del grado PG,
pues podemos ubicarnos en la fila donde se encuentra la prueba de punto de inflamación Cleveland. Vemos que cumplimos con 230 grados centígrados, como mencionamos anteriormente, y pues podemos darle ahí palomita. ¿Sí? Estamos cumpliendo con este criterio de seguridad. Siguiendo en la tabla hacia abajo, el siguiente método de prueba que se indica es el de viscosidad rotacional a 135 grados centígrados, como se menciona ahí en la especificación. Bueno, esta prueba tiene por objetivo evaluar la trabajabilidad del asfalto, ¿sí? O sea, es decir, conocer qué tan viscoso va a ser mi material para saber qué tan fácil o difícil va a ser maniobrarlo, tanto en la producción de la mezcla asfáltica como en campo, ¿sí? Si tengo un material muy viscoso, va a ser más complicado lograr una correcta adhesión entre el asfalto y el agregado. Se van a requerir temperaturas mucho mayores para que el asfalto pueda fluir a una temperatura ideal y pueda incorporarse adecuadamente al agregado. Y también es importante no tener asfaltos tan viscosos porque, pues bueno, pudiera generar también por ahí algún problema en el tema de ductos que se puedan obstruir con el asfalto. Esta prueba se realiza pues utilizando un viscosímetro rotacional. Generalmente se utiliza, bueno, la mayoría de los laboratorios utilizan un viscosímetro rotacional Brookfield. Aquí el que vemos en la imagen no es un viscosímetro rotacional Brookfield, este es un viscosímetro rotacional marca Anton Par, que es el que se encuentra en las instalaciones del IMT. Pero bueno, pues el resultado es muy similar entre uno y otro, el procedimiento es exactamente el mismo, simplemente cambia la configuración del equipo y pues también la configuración del recipiente donde se va a colocar la muestra asfáltica y el vástago o aguja que va a estar girando dentro de la muestra. Entonces, bueno, para llevar a cabo esta prueba necesitamos el viscosímetro rotacional, que va a estar ya adecuado con un sistema de calentamiento para mantener la muestra a la temperatura indicada, que es de 135 grados centígrados. Necesitamos la geometría del viscosímetro, que va a ser el recipiente donde se va a vertir la muestra, y el vástago o aguja que va a estar girando dentro de la muestra. Entonces, se calienta el cemento asfáltico a una temperatura suficiente para que adquiera fluidez. Es importante mencionar que, bueno, la norma de viscosidad rotacional no indica exactamente una temperatura a la cual se deba calentar el asfalto, pero es importante mencionar y conocer que los asfaltos sin modificar, prácticamente con una temperatura entre 130 y 140 grados centígrados, es suficiente para que adquiera fluidez. Y cuando estamos hablando de asfaltos modificados, bueno, los podemos calentar un poquito a una temperatura un poquito mayor, puede ser aproximadamente 150 grados centígrados. Ambos, el tiempo necesario para que adquiera fluidez. Sí, hay que cuidar mucho estos temas del calentamiento del asfalto cuando estamos haciendo pruebas de laboratorio, porque realmente van a influir en nuestros resultados si nosotros dejamos el material calentarse más tiempo de lo debido. Entonces, bueno, se calienta el asfalto hasta que obtenga fluidez, se vierte dentro del recipiente. El recipiente tiene una marca interior hasta donde debe llenarse de asfalto, y posteriormente se inserta la aguja o geometría dentro de la muestra asfáltica. Es importante mencionar que este sistema de aguja y recipiente se debieron haber precalentado previamente dentro del mismo viscosímetro y posteriormente se retiraron para poder colocar la muestra. Entonces, una vez que colocamos la muestra de asfalto, preferentemente a 135 grados centígrados, pues rápidamente se debe volver a introducir al viscosímetro para que no pierda temperatura, y se debe permitir que transcurra un tiempo aproximado entre 15 y 30 minutos para que el viscosímetro regrese a la temperatura de ensayo, que son los 135 grados centígrados, y el asfalto se acondicione nuevamente a esta temperatura. Este tiempo es aproximado, esto va a depender del viscosímetro, pues ahora sí que de la capacidad de nuestro viscosímetro. Hay viscosímetros que logran controlar la temperatura o regresar a la temperatura muy rápido.
hay otros que les cuesta un poquito más trabajo, entonces nada más hay que tener cuidado con nuestro propio equipo, pues conocer o saber o tener ahí el detalle de estar viendo el controlador de temperatura, ¿sí? Primero esperar a que una vez que colocamos la muestra en el viscosímetro, esperar a que regrese a la temperatura de 135 grados centígrados el equipo y después darle un tiempo adicional de acondicionamiento a la muestra de asfalto para asegurarnos que realmente está la temperatura indicada. Una vez que nos aseguramos que el asfalto ya está a los 135 grados centígrados que debe estar, vamos a proceder a iniciar la prueba. La prueba se realiza haciendo girar la geometría 5 minutos dentro de la muestra asfáltica y posteriormente comenzar a tomar lecturas a cada 60 segundos. Se van a tomar 3 lecturas. Entonces, lo más común de realizar es un tiempo de los 5 minutos de acondicionamiento y posteriormente tomar lecturas en el minuto 6, 7 y 8. ¿Sí? Es importante respetar ese tiempo de acondicionamiento porque inicialmente la viscosidad del asfalto va a empezar a variar en mayor medida en los primeros minutos y después va a tender a mantenerse estable aproximadamente después del minuto 5. Es por eso que es importante mantener ese tiempo de acondicionamiento para que toda la muestra se acondicione al movimiento de la geometría que está rotando dentro de ella. El criterio más importante que debemos cuidar en este método de prueba es que se debe mantener un torque entre el 10 y el 98% de la capacidad del equipo. Sí, entonces esta prueba no nos indica una temperatura a la cual lo debamos operar, no nos indica una velocidad a la cual lo debamos operar, sino simplemente mantenernos dentro de ese rango de torque mencionado. Por ejemplo, en el caso de este viscosímetro Marcanton Par, lo manejamos a velocidades aproximadas de 1000 revoluciones por minuto. En el caso de los viscosímetros Brookfield, pues se manejan velocidades aproximadas entre 20, 50 o 100 revoluciones por minuto, ¿no? ¿De qué va a depender qué velocidad voy a elegir para realizar la prueba de viscosidad? Bueno, pues va a depender del tamaño de la aguja o geometría que estoy utilizando y del tipo de asfalto que estoy evaluando. ¿Sí? Si estoy evaluando un asfalto muy fluido, es un asfalto virgen o con muy baja viscosidad y el torque se está manteniendo bajo, lo que puedo hacer es subir la velocidad. Al yo incrementar la velocidad del equipo, el torque va a empezar a subir. Si esto ya no es suficiente, es decir, si ya estoy aplicando la velocidad máxima que el equipo puede dar, bueno, pues ahí es cuando se tiene que cambiar del tamaño de aguja. ¿Sí? Si estoy trabajando un asfalto muy fluido, pues debo utilizar una aguja de mayor tamaño para que ésta tenga una mayor área de contacto entre el asfalto y la aguja. Y viceversa, si tengo un asfalto muy viscoso, bueno, pues puedo utilizar agujas de menor tamaño o inclusive bajar la velocidad para mantenerme en el rango de torque. El rango de torque mínimo del 10% y máximo de 98%, pues estamos hablando de extremos. Lo ideal, si podemos nosotros manipular este torque por medio de la velocidad y el tamaño de la aguja que estamos utilizando, lo ideal es mantenernos en rangos intermedios, es decir, que nuestro torque ande alrededor del 50%. ¿Sí? No estar ejecutando el ensayo en torques pues ya en el límite casi al 98%, en el límite superior, o en el límite inferior casi al 10%, porque entonces es más probable que podamos obtener resultados con mayor dispersión. Bueno, una vez que realizamos la prueba y obtuvimos las 3 lecturas mencionadas en los últimos 3 minutos de la prueba, en el minuto 6, 7 y 8, por ejemplo, se deben registrar cada una de las lecturas de viscosidad en unidades de pascales por segundo, indicando también el porcentaje de torque obtenido en cada una de las lecturas y también reportar la velocidad que se estuvo empleando. Para calcular el resultado final del ensayo se deben promediar las 3 lecturas que se obtuvieron y así estaríamos ya
obteniendo la viscosidad rotacional de nuestro material. Finalmente, debemos comparar el resultado que obtuvimos en este ejemplo de 0.471 pascales por segundo contra la especificación que nos indica la clasificación por grado PG, que es de obtener una viscosidad menor o igual a 3 pascales por segundo. Entonces, aquí podemos observar que estamos dentro de la especificación con un valor muy por debajo de los 3 pascales por segundo y cumpliendo con lo indicado por el grado PG. Si nos regresamos a la tabla de la clasificación por grado PG y nos colocamos en la fila de viscosidad rotacional, pues podemos también colocar palomita de que estamos cumpliendo con ese criterio que ya mencionamos, debe ser máximo 3 pascales por segundo. Continuando con la evaluación del grado PG en condición original y siguiendo la tabla de la misma clasificación, podemos observar que después de la viscosidad rotacional se debe realizar la evaluación en el corte dinámico utilizando una geometría de 25 milímetros y una separación de 1 milímetro para evaluar un parámetro de resistencia a la deformación conocido como G asterisco sobre el seno de delta. Esta evaluación se realiza utilizando un reómetro de corte dinámico, mejor conocido como DSR por sus siglas en inglés. Este equipo lo que realiza es evaluar la resistencia del asfalto en términos del G asterisco, que es un módulo de corte, y en términos de un parámetro delta, que es el ángulo de fase. El ángulo de fase es una medida de la proporción elástica y viscosa de los materiales viscoelásticos. Es decir, un material con un ángulo de fase cercano a 90 grados centígrados se estaría comportando como un líquido viscoso. Y por otro lado, un material con un ángulo de fase cercano a los 0 grados se estaría comportando como un sólido elástico. Bueno, para llevar a cabo esta prueba, pues se requiere del reómetro de corte dinámico, que ya viene equipado con su sistema de enfriamiento, y se requiere una computadora para adquisición de datos y manejo del software. Y inicialmente pues realizar las calibraciones pertinentes de acuerdo a las especificaciones del fabricante. O sea, cada marca del reómetro va a tener distintos procedimientos que cumplir previo al inicio del ensayo. Para iniciar el método de prueba de la evaluación en condición original, debemos cargar la plantilla dentro del software del reómetro para realizar una evaluación en condición original. Y siguiendo los pasos que nos va indicando el mismo software, llegamos hasta el punto donde nos pide cargar la muestra de asfalto. Para fabricar esta muestra de asfalto se debe utilizar un molde de silicón como el que se observa en la figura de la izquierda. Es un molde pequeñito en el cual se vierte una cantidad de asfalto necesaria para llenar el espacio que debe contenerlo. Posteriormente debemos esperar a que la muestra de asfalto se enfríe por un tiempo aproximado, un tiempo necesario a temperatura ambiente para que ésta adquiera suficiente rigidez y la podamos desmoldar. ¿Sí? La norma del reómetro de corte dinámico nos indica que tenemos 4 horas desde que se fabrica la muestra hasta que se finalice el ensayo. Es decir, no deben pasar 4 horas en toda la ejecución de esta prueba. ¿Por qué? Porque si nos excedemos de este tiempo, lo que sucede es que el asfalto comienza a adquirir rigidez por el endurecimiento estérico y posiblemente se puedan obtener valores de resistencia mayores a los que realmente tiene el material. Entonces, una vez que se fabricó la muestra y se enfrió a temperatura ambiente, aproximadamente esto requiere un tiempo de 15 a 20 minutos, procedemos a colocar la muestra dentro del reómetro y posteriormente se enrasa para obtener una muestra con diámetro de 25 milímetros, que es el diámetro que le confieren los platos paralelos, y un espesor de 1 milímetro, como se observa en la figura superior derecha. Una vez finalizado el método de prueba, vamos a obtener un barrido de temperaturas y por cada una de estas temperaturas un valor de módulo complejo G asterisco y ángulo de fase delta. Y también el parámetro G asterisco sobre seno de delta, que es la relación matemática entre ambos parámetros mencionados.
La especificación del grado PG nos indica que el parámetro G asterisco sobre seno de delta debe ser mayor o igual a 1 kilopascal. Entonces, observando este barrido de temperaturas, pues podemos detectar que, por ejemplo, a 46 grados centígrados, nuestro parámetro G asterisco sobre seno de delta es de 22.73 kilopascales, el cual es efectivamente mayor a 1, pero mucho mayor a 1. Entonces, automáticamente lo que el reómetro de corte hace es brincar hasta la siguiente temperatura del grado PG, que sería el 52, y realiza también la medición hasta obtener un parámetro G asterisco sobre seno de delta. Así sucesivamente continúa el ensayo hasta que llegamos a un valor donde el parámetro G asterisco sobre seno de delta ya no es mayor a 1 y la prueba generalmente finaliza en ese punto. En este ejemplo que quise indicar, bueno, es un barrido completo de temperaturas donde podemos ver que finaliza hasta 88 grados centígrados con el objetivo de que se pueda observar cómo cambian estos parámetros en un rango amplio de temperaturas. En este barrido de temperaturas podemos observar un comportamiento común del cemento asfáltico, es decir, conforme se incrementa la temperatura, los valores del módulo complejo van disminuyendo, pues al calentarse el material va perdiendo resistencia. Y por otro lado, en cuestión del ángulo de fase, conforme la temperatura se va incrementando también, el ángulo de fase se va incrementando. Esto quiere decir que va perdiendo propiedades elásticas y va adquiriendo un comportamiento parecido al de un líquido viscoso. Finalmente, debemos seleccionar la temperatura más alta que logró cumplir con el criterio del G asterisco sobre seno de delta mayor o igual a 1 kilopascal. Es por esto que vamos a seleccionar la temperatura de 64 grados centígrados con un valor de 1.68 kilopascales. Es entonces aquí cuando preliminarmente iremos seleccionando la temperatura alta del grado PG del asfalto. Y si regresamos a la tabla de clasificación del grado PG, nos ubicaríamos en la fila de corte dinámico, que es la que se encuentra señalada con la flecha amarilla, y seleccionaríamos la temperatura de 64 grados centígrados, indicando que fue la temperatura más alta que logró cumplir con el criterio. Continuando con la clasificación, el siguiente paso es simular el envejecimiento que sufre el asfalto a corto plazo durante toda la etapa constructiva de la carretera. Este envejecimiento simula los procesos de transporte, almacenamiento, fabricación de la mezcla asfáltica, tendido y compactación. Entonces el objetivo del mismo pues es realizar o simular cómo va a cambiar el asfalto principalmente por oxidación y volatilización durante todo este proceso de la etapa constructiva. Para llevarlo a cabo se utiliza el horno rotatorio de película delgada, el cual es un horno que consta de un carrusel que va a estar girando con 8 frascos llenos de asfalto y mediante el cual se inyectará un flujo de aire de 4 litros por minuto durante todo el tiempo de envejecimiento. Entonces, para iniciar la prueba se deben llenar los 8 frascos con 35 más menos 0.5 gramos de asfalto y realizar un recubrimiento interior haciéndolos girar. Posteriormente se deben dejar los frascos enfriar en un estante especial para este propósito durante 60 minutos como mínimo y máximo 180 minutos. Ya que los dejamos enfriar a temperatura ambiente, debemos de pesar 2 de estos frascos que destinamos inicialmente para calcular el cambio de masa. Entonces así vamos a tener el dato del asfalto que va a ingresar al horno previo a ser envejecido y posteriormente, ya que finalice el ensayo, vamos a tener el dato de la masa sobre cuánto pesó el asfalto después de finalizado el ensayo. Es con este propósito que se destinan estos 2 frascos para realizar el cálculo del cambio de masa. Entonces, bueno, una vez que permitimos que se enfriaran los frascos a temperatura ambiente, se deben pesar los 2 frascos para calcular el cambio de masa, que es la masa del frasco más asfalto. Y ahora sí,
se proceden a ingresar los 8 frascos dentro del horno, se insertan dentro del carrusel, se cierra la puerta y se inicia el conteo de 85 minutos de envejecimiento. La temperatura de envejecimiento es de 163 grados centígrados con una tolerancia de más menos 0.5 grados y el flujo de aire que se está inyectando en cada uno de los frascos es, como ya se mencionó anteriormente, de 4 litros por minuto. Entonces, una vez que han transcurrido los 85 minutos de envejecimiento, se proceden a sacar cada uno de los frascos. Inicialmente se recomienda sacar los 2 frascos que se destinaron para calcular el cambio de masa. Se colocan nuevamente en el rack de enfriamiento, como se observa en la figura de abajo a la derecha, y se dejan enfriar durante mínimo 1 hora para posteriormente poderlos pesar. Durante este tiempo se siguen retirando los demás frascos del horno y se debe recuperar el asfalto envejecido en cada uno de ellos. Todo este tiempo, desde que se saca el primer frasco hasta que se retira el último frasco del horno, no debe haber transcurrido más de 5 minutos. Es decir, se debe realizar todo en un tiempo relativamente corto, porque de lo contrario estaríamos propiciando que los frascos con asfalto dentro del horno sigan envejeciéndose más tiempo que los frascos que ya hemos retirado. Es por esto que la norma indica que se debe respetar un tiempo de máximo 5 minutos para retirar todos los frascos del horno. Entonces, una vez recuperado todo el asfalto, lo debemos de concentrar en un mismo recipiente y homogeneizar para su posterior uso en las pruebas subsecuentes. Si observamos un registro de resultados de este método de prueba, es como los que se observan en la tabla. Entonces, se debe registrar de cada frasco la masa del frasco limpio y seco, posteriormente la masa del frasco más asfalto, y por diferencia de masas se va a obtener la masa del asfalto antes del envejecimiento. Posteriormente, una vez que terminan los 85 minutos de envejecimiento, como les mencioné, se retiran los frascos, se colocan nuevamente en el rack de enfriamiento y se dejan durante mínimo 1 hora para posteriormente poderlos pesar. Ya que pasa esa hora de enfriamiento a temperatura ambiente, se pesan los frascos y se registra nuevamente la masa del asfalto más frasco después del envejecimiento. Entonces es así como tenemos una masa de asfalto inicial y una masa de asfalto final, mediante las cuales podemos hacer el cálculo de un cambio de masa en porcentaje. Este cambio de masa se calcula por frasco y posteriormente se promedia el cambio de masa obtenido en cada frasco. Este promedio es el resultado del cambio de masa de un ensayo. El cambio de masa se debe comparar contra el de la especificación, que debe ser menor o igual al 1%. Si regresamos a la tabla de clasificación del grado PG, en la sección del envejecimiento en horno rotatorio de película delgada, podemos comparar el resultado que obtuvimos anteriormente de menos 0.997% contra la especificación del cambio de masa de máximo 1%. Entonces es importante destacar que a pesar de haber obtenido un resultado negativo, el criterio para comparar el cambio de masa pues debe ser en valor absoluto. El resultado negativo nos está indicando que hubo una pérdida de masa. Así lo especifica el método de prueba, donde se debe indicar el resultado en valor negativo como una pérdida o en positivo si hubiera una ganancia de masa. Continuando la secuencia de la tabla, nos indica ahora que se debe realizar nuevamente una evaluación en corte dinámico con la geometría de 25 milímetros y separación de 1 milímetro. Si nos damos cuenta, estas son las mismas especificaciones que se utilizaron para el asfalto en condición original, solo que ahora que se debe realizar con el asfalto residuo del RTFO. El parámetro G* como seno de delta se indica que debe cumplir con un 2.2 mínimo en kilopascales. Para realizar esta evaluación se utiliza nuevamente el reómetro de corte dinámico con los mismos criterios utilizados en condición original. Aquí la diferencia radica en el porcentaje de deformación que va a aplicar el equipo al material. En condición original se aplica un porcentaje de deformación del 12%,
En condición de RTFO se aplica un 10% de formación. Sin embargo, bueno, pues estos son criterios que los riómetros ya traen precargados en sus plantillas. Cuando nosotros vamos a realizar una evaluación, ya sea en condición original o en RTFO, únicamente debemos indicar cuál es la condición del asfalto que estamos evaluando y el riómetro automáticamente pues ya trae precargados todos estos parámetros. Entonces se fabrica la muestra de la misma manera utilizando el molde de silicón, se carga la muestra en los platos de 25 milímetros, se enrasa para obtener una muestra de diámetro y espesor conocido y entonces se inicia el ensayo por medio del riómetro, el cual realiza nuevamente un barrido de temperaturas hasta llegar al criterio de falla especificado. Bueno, y observando el barrido de resultados obtenido con el riómetro de corte después de RTFO, logramos detectar que de inicio, pues, cada temperatura se obtiene nuevamente un módulo de corte, G asterisco, un ángulo de fase y el parámetro G asterisco sobre seno de delta. Estos valores, si logramos ver la versión de los módulos, pues son mucho más altos que los obtenidos en condición original a las mismas temperaturas. Esto quiere decir que el asfalto se rigidizó después del proceso de envejecimiento. ¿Sí? En el envejecimiento hubo pérdida de compuestos volátiles, por lo tanto, el material que resultó de este envejecimiento pues es ahora más rígido, por lo tanto, los valores de módulo se incrementan. Por otro lado, los valores de ángulo de fase disminuyeron en comparación con los obtenidos en condición original. Esto quiere decir que al evaporarse compuestos volátiles, pues el asfalto pierde un poco ese comportamiento de líquido viscoso y tiene un poco mayor comportamiento elástico, lo cual pues es mejor en términos de comportamiento mecánico. Entonces, bueno, aquí debemos seleccionar nuevamente la temperatura más alta que cumple con la especificación de G asterisco sobre seno de delta mayor o igual a 2.2 kilopascales. Entonces, observando las temperaturas desde 46 hasta 88 grados centígrados, logramos detectar que 70 grados centígrados es la temperatura más alta que logró cumplir con el G asterisco sobre seno de delta mayor o igual a 2.2 con un valor de 4.17 kilopascales. Ahora nos encontramos en una disyuntiva, porque en condición original habíamos detectado que preliminarmente teníamos un asfalto grado PG 64. Sin embargo, después de la evaluación anterior en el riómetro con el residuo de RTFO, pudimos detectar un grado PG 70 o lograríamos obtener un grado PG 70 como clasificación cumpliendo con el criterio del RTFO. Aquí es donde nos hacemos la pregunta, ¿qué grado PG voy a elegir o con qué grado PG voy a clasificar a este asfalto del cual estoy obteniendo resultados? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Voy a elegir el grado PG que cumple con ambos criterios, tanto en original como RTFO. Por lo tanto, tengo que elegir la temperatura de 64 grados centígrados. ¿Por qué? Porque a 64 grados centígrados cumplo con la condición establecida para el riómetro en condición original, que debe ser la resistencia del parámetro G asterisco sobre seno de delta mayor o igual a 1 kilopascal, cumpliendo con 1.78 a 64 grados. Y cumplo también con la condición de resistencia del parámetro G asterisco sobre seno de delta en el residuo de RTFO con un valor de 9.29 kilopascales a 64 grados centígrados. ¿Por qué no puedo elegir el PG 70? Bueno, pues porque en condición original no se cumplió con el parámetro de G asterisco sobre seno de delta mayor o igual a 1. Entonces es por este motivo que debo elegir un grado PG 64 como el criterio de aceptación de mi asfalto. Y es entonces donde ya me sitúo en la columna del PG 64. Ya hasta este momento logré clasificar la temperatura alta del grado PG. Ya sé que tengo un grado PG 64, ahora lo que sigue es determinar la temperatura baja del grado PG, saber cuál va a ser el negativo con el que voy a clasificar a este material. Es por eso que se remarca la columna del 64 con la cual seguiré trabajando o seguiremos trabajando
posteriormente. Ahora, para comenzar a definir la temperatura baja del grado pH, debemos simular el envejecimiento que sufre el asfalto a largo plazo, es decir, todos los cambios que va a sufrir durante su vida útil en el pavimento. Este acondicionamiento se realiza por medio del equipo conocido como vasija de envejecimiento a presión, por sus siglas en inglés, conocido como PAF. Entonces, bueno, pues el objetivo de este método de prueba es únicamente acondicionar al asfalto en una condición tan rígida como si estuviera o como si hubiera estado ya en un pavimento entre 5 y 10 años de su vida útil. Sí, entonces para realizar este ensayo se utiliza el asfalto residuo del RTFO, el asfalto que obtuvimos recuperando el RTFO de los frascos en esta prueba anterior. Y ahora debemos de llenar las charolitas, como se observan en la figura, con 50 más menos 0.5 gramos de asfalto. Estas charolas se colocan en un rack especial para este propósito y se introducen dentro del horno. El horno se acondiciona previamente a la temperatura de envejecimiento, que comúnmente es de 100 grados centígrados, y ahorita lo vamos a verificar en la siguiente diapositiva. Pero bueno, una vez el horno precalentado, se introducen las charolas con el asfalto dentro del rack y se inicia el tiempo de envejecimiento mediante la presurización del equipo. Es decir, el equipo jala aire a presión hasta llegar a un nivel de 2.1 megapascales y a la temperatura de 100 grados centígrados, y se permite que se acondicione ahí dentro durante 20 horas. Entonces, pues este es de las pruebas más largas de la clasificación del grado pH. Generalmente pues se tiene que dejar de un día a otro, considerando, claro, los tiempos de trabajo de cada laboratorio, para que cuando el equipo termine, pues ya haya gente o esté el personal disponible para poder retirar el asfalto. Entonces, bueno, una vez que transcurren las 20 horas de envejecimiento, el equipo automáticamente finaliza la prueba, despresuriza, y es entonces cuando ya podemos retirar las muestras. Para poder retirar las muestras de las charolitas que se observan en la figura, no podemos simplemente recuperarlas terminando el ensayo. ¿Por qué? Porque las muestras ya están en una condición muy rígida y a una temperatura de 100 grados centígrados ya el asfalto no es capaz de fluir. Entonces es por ello que se debe colocar en otro horno previamente precalentado a una temperatura de 165 grados centígrados durante 15 minutos, con el único objetivo de que el asfalto se caliente y pueda fluir fuera de las charolas para recuperarlo en otro recipiente. Una vez que recuperamos el asfalto, todo el asfalto en un recipiente, lo debemos de colocar en un horno conocido como DBO, que es un horno que genera vacío. Mediante el vacío se logra extraer todo el aire que logró ingresar a la muestra de asfalto durante el proceso de envejecimiento, y así ya obtener una muestra asfáltica acondicionada a largo plazo que pueda ser utilizada adecuadamente en los siguientes métodos de prueba. Si nos situamos en la tabla de clasificación del grado pH, en la fila del envejecimiento, en la vasija de presión y temperatura, PAF, podemos observar en la fila siguiente que se indica la temperatura de envejecimiento de PAF. Para un grado pH 64 es la temperatura de envejecimiento de 100 grados centígrados, tanto para climas normales como para climas desérticos. Si estuviéramos trabajando con asfaltos grado pH de 70, 76 o 82, tendríamos que verificar si se estaría trabajando este material en climas normales o climas desérticos para poder seleccionar si la temperatura de trabajo o de envejecimiento en el PAF sería de 100 o 110 grados centígrados. Y por otro lado, si estuviéramos trabajando con asfaltos grado pH 46 o 52, pues se debe corroborar o verificar con esta tabla que la temperatura de envejecimiento debe ser de 90 grados centígrados. Una vez realizado el envejecimiento a largo plazo,
Y es importante mencionar que de la prueba anterior mencionada, que es el PAF, no se debe determinar ningún resultado. Simplemente ese es un ensayo de acondicionamiento del material para poder utilizarlo en las evaluaciones que mencionaré a continuación. Entonces, la siguiente evaluación es la que se determina en el corte dinámico, nuevamente utilizando el reómetro de corte dinámico, conocido como DSR, que es el equipo que nos va a dar parámetros de resistencia del material en términos del módulo G* y el ángulo de fase delta. Tal cual se hizo la evaluación mecánica del asfalto en condición original, como después en condición con residuo de RTFO, pues finalmente se evalúa el asfalto en condición después de PAF. El objetivo de esta prueba es determinar la resistencia a fatiga que presentaría el material a temperaturas intermedias. Entonces, bueno, la particularidad de esta prueba, después, con el residuo de PAF, es que la muestra disminuye mucho en sus dimensiones. Es una muestra mucho más pequeñita, con 8 milímetros de diámetro, como se puede observar en la imagen de la izquierda, en un molde de silicón con un orificio mucho más pequeño. Y en la imagen de la derecha se pueden observar los platos con 8 milímetros de diámetro y los 2 milímetros de espesor que debe tener la muestra asfáltica. El criterio de aceptación de una temperatura es que el parámetro G* por seno de delta debe ser menor o igual a 5000 kilopascales. Para determinar cuáles son las temperaturas intermedias a las cuales se va a realizar la evaluación en el reómetro con el residuo de PAF, es importante regresar a la tabla de clasificación del grado PG y ubicarnos en la fila donde podemos verificar que para un grado PG comúnmente se deben evaluar temperaturas como 31, 28, 25, 22, 19 y 16 grados centígrados. Es importante notar que estas temperaturas tienen decrementos de 3 en 3 grados centígrados, a diferencia de las temperaturas altas y bajas que van de 6 grados centígrados. Y bueno, que del mismo modo que en condición original y en RTFO se realizará un barrido de temperaturas para verificar cuál es la temperatura más baja que logró cumplir con el criterio de resistencia de 5000 kilopascales máximo. En esta tabla podemos observar los resultados del barrido de temperaturas intermedias, los valores nuevamente del módulo G*, el ángulo de fase delta y el parámetro de resistencia por fatiga G* por seno de delta en unidades de kilopascales. Bueno, pues aquí del mismo modo que en condición original y en RTFO, pero ahora para las temperaturas intermedias, debemos identificar cuál es la temperatura más baja que logró cumplir con el criterio, que es la de 25 grados centígrados con un resultado de 4107 kilopascales. Y es ahora donde posteriormente, bueno, vamos a dejar este dato guardado o registrado, que después nos va a servir para corroborar la temperatura baja del grado PG. Si regresamos a la tabla de clasificación, ubicándonos en la fila del penúltimo ensayo, que es el corte dinámico después de PAF, podemos palomear la temperatura de 25 grados como la más baja que cumplió con el criterio establecido. Finalmente se va a evaluar el asfalto por rigidez a flexión en un equipo llamado reómetro de viga flexión, o mejor conocido como BBR. Esta prueba, que es la última indicada en la tabla de la clasificación por grado PG, indica que se debe registrar la rigidez, denotada con la letra S, en megapascales, y debe cumplir con una especificación de 300 megapascales máximos. Y también se debe cumplir con el criterio de la pendiente M, que es la pendiente de la curva rigidez-tiempo, y esta debe cumplir con un criterio de 0.3 como mínimo. Las temperaturas de evaluación se indican aquí en la misma tabla, que van desde 0 hasta menos 30 grados centígrados en decrementos de 6 en 6 grados. Para realizar la prueba de rigidez a flexión en el BBR, se debe fabricar una pequeña viga de asfalto
haciendo uso de unas barras de acero que se acomodan entre sí para formar un molde. Inicialmente estas barras se deben de adecuar con unas tiras de acetato muy delgadito para evitar que el asfalto se adhiera a las mismas. Posteriormente se arman, se les coloca un anillo, o mejor conocido como O-ring, y es así como queda formado el molde para la viga. Es muy importante que cuidemos que estén adecuadamente alineadas, porque de esto dependerá las dimensiones de nuestra viga, que debe cumplir con una longitud y espesores definidos. Entonces, una vez que hemos armado el molde, debemos proceder a verter el asfalto caliente. El asfalto que se va a utilizar es el residuo del envejecimiento en PAF, porque ahora estamos evaluando en esta prueba los agrietamientos. Entonces, cuando va a ser más propenso el asfalto o la mezcla asfáltica a agrietarse, va a ser en su condición más rígida. Es por eso que se debe utilizar el asfalto residuo de PAF, donde estamos simulando el envejecimiento que ya pudo haber sufrido el asfalto durante su vida útil en el pavimento. Entonces, bueno, se vierte el asfalto en el molde que hemos armado y se deja enfriar un tiempo de mínimo 40 minutos a temperatura ambiente para posteriormente poderlo enrasar. Es importante también destacar que una vez que se vierte el asfalto, se debe dejar un exceso en el mismo, porque cuando el asfalto se enfría se va a contraer un poco. Entonces, si nosotros dejamos la muestra de asfalto al ras de la viga, es muy probable, o al ras de los moldes, es muy probable que el asfalto, al contraerse con el enfriamiento, pues pueda quedar una falta de material para lograr las dimensiones requeridas. Entonces, una vez que se ha llenado el molde de asfalto, lo dejamos enfriar durante mínimo 40 minutos y posteriormente debemos enrasar la parte superior para obtener una muestra de las dimensiones especificadas. Como se observa en la figura de la derecha, podemos ver la pequeña viga de asfalto, que tiene aproximadamente 16 centímetros de longitud, sostenida por medio de las tiras de acetato que posteriormente se van a retirar. Bueno, pues ya cuando nuestra muestra se ha rigidizado a temperatura ambiente, la hemos enrasado, tenemos que desmoldarla. Para desmoldar la viga de asfalto hay que colocarla en un congelador por un tiempo no mayor de 5 minutos. El único objetivo de esto es lograr que el asfalto se rigidice y poder desmoldar posteriormente rápidamente la muestra, como se observa en la figura de la derecha. Una vez que la hemos desmoldado, hay que colocarla inmediatamente dentro del baño en el BBR para que inicie el tiempo de acondicionamiento. El baño del BBR es un producto líquido, debe ser un producto líquido para acondicionar la muestra a la temperatura de evaluación. La norma especifica que debe ser también transparente para que podamos observar correctamente la ejecución de la prueba, y pues obviamente debe estar limpio y en buenas condiciones para que no pueda alterar nuestros resultados. El producto que se utiliza comúnmente pues es un alcohol anhidro sin presencia de agua, porque al trabajar con temperaturas bajo cero pues se pudiera congelar. Entonces pues uno de los productos más utilizados es el metanol, que tiene un buen comportamiento para llevar a cabo esta función. Bueno, pues una vez que hemos colocado la viga de asfalto dentro del baño del BBR, que previamente debe haber sido acondicionado a la temperatura de prueba, se debe permitir reposar ahí durante un tiempo de 60 más menos 5 minutos. Es muy importante respetar estos tiempos que indica la norma, pues si nos pasamos del tiempo requerido para el acondicionamiento, lo que se puede propiciar es que la viga adquiera una mayor rigidez. Sí, hay que tener en cuenta que uno de los tipos de rigidizaciones que sufre el asfalto se conoce como endurecimiento físico, que es la asociación molecular que ocurre en el cemento asfáltico a temperaturas debajo de la temperatura ambiente.
Entonces, si nosotros permitimos que la muestra se encuentre dentro del baño de acondicionamiento más tiempo del debido, se va a continuar rigidizando en mayor medida y el resultado que vamos a obtener en cuestión de rigidez va a ser mucho mayor al real o al estipulado en el tiempo de la prueba. Entonces, para llevar a cabo esta prueba, ya una vez que ha transcurrido el tiempo de los 60 minutos de acondicionamiento, se debe colocar la viga de asfalto en unos soportes que se encuentran dentro del baño del BBR e iniciar la prueba aplicando una carga de 980 mililitros durante un tiempo de 4 minutos. El equipo automáticamente irá registrando con el tiempo cómo es que la viga se va deformando, es decir, va midiendo la deflexión por medio de un LVDT y por medio de la carga constante aplicada durante todo este tiempo. Es así como por medio de esta deflexión que el equipo es capaz de calcular la rigidez y la pendiente de la curva rigidez-tiempo. En esta tabla podemos observar una serie de resultados para 4 vigas evaluadas. Cada una de estas vigas, dos de ellas a 2 distintas temperaturas. Y lo importante aquí de observar es los resultados que podemos obtener de este método de prueba. Bueno, vemos para la temperatura de prueba de menos 12 grados centígrados, se realizaron 2 vigas y para cada una de ellas el equipo arroja los conceptos indicados, que es la rigidez medida a 60 segundos, la rigidez estimada a 60 segundos, la diferencia de ambas rigideces y la pendiente M. La rigidez medida a 60 segundos en megapascales es la rigidez que se calcula directamente utilizando la carga aplicada, la deflexión medida, la deflexión que físicamente midió el LVDT y las dimensiones de la viga. Se calcula a 60 segundos porque así lo indica el método de prueba. Por otro lado, la rigidez estimada a 60 segundos es una rigidez obtenida por medio de un modelo. ¿Por qué se realiza o por qué se determina la rigidez 2 veces? Bueno, pues porque el valor de la pendiente M se calcula por medio de un modelo también. Entonces, se debe calcular la rigidez estimada para verificar o comparar contra la rigidez medida si los valores son muy similares y así poder decir que el modelo o el resultado de la pendiente M es confiable en relación con el modelo. ¿Sí? Entonces, los datos que se van a utilizar o que se van a considerar para verificar resultados es la rigidez estimada y el valor de la pendiente M. La diferencia de rigideces en valor porcentual, pues es la diferencia entre la rigidez medida y la rigidez estimada. Este valor también lo calcula automáticamente el BBR y la norma nos indica que debe ser menor al 2%. De lo contrario, pues estaríamos incurriendo o nos podríamos dar cuenta que hay una diferencia muy grande o ya considerable entre la rigidez medida y la rigidez estimada. Por lo tanto, es muy probable que el valor de la pendiente M no sea correcto. Sí, entonces, cuando esta diferencia de rigideces es mayor al 2%, pues lo que se debe hacer es descartar la prueba y ejecutarla nuevamente, porque posiblemente hubo alguna falla en la fabricación de la viga o algún error en la ejecución del ensayo que se obtuvo esta diferencia considerable entre las rigideces medida y estimada. Simplemente esto es un indicativo de que nuestra prueba fue ejecutada adecuadamente. Entonces, obteniendo ya la rigidez estimada y la pendiente M, es que podemos comparar contra la especificación del grado PG, que nos dice que la rigidez debe ser menor o igual a 300 megapascales y el valor de la pendiente M debe ser mayor o igual a 0.3. En el caso de las 2 vigas evaluadas a menos 12 grados centígrados, podemos ver que el valor de la rigidez estimada cumple con la especificación, siendo menor a 300 megapascales, pero el valor de la pendiente ya no cumplió con la especificación, quedándose
pues casi en el límite, pero no siendo suficiente para cumplir con este criterio. Es por eso que se debe ejecutar la prueba a una segunda temperatura menos fría que lograra o para lograr ver si cumple con esta especificación. Es por esto que de menos 12 grados centígrados, pues bajamos o subimos 6 grados centígrados en temperatura y se deben fabricar vigas nuevas para ejecutar la prueba a menos 6 grados centígrados. Se obtienen los resultados de la rigidez estimada y el valor de la pendiente M. Se verifica que la diferencia de rigideces sea menor al 2%, que en este caso cumple con ese criterio. Entonces podemos ver que el valor de la rigidez, pues obviamente al haberse realizado a una temperatura mayor, la rigidez es mucho menor, o sea, la viga está menos fría, por lo tanto es menos rígida, y el valor de la pendiente M de la curva rigidez-tiempo también es mayor. Es entonces cuando determinamos que la temperatura de menos 6 grados centígrados es la adecuada o es la que cumplió con las especificaciones para el grado PG, con una rigidez de 57.8 megapascales, siendo menor a 300, y con un valor de la pendiente M de 0.3305, siendo mayor a 0.3. Finalmente, ahora lo que sigue es regresarnos a la tabla de clasificación del grado PG. Me ubico en la última prueba de rigidez a flexión y le voy a poner palomita a la temperatura más baja que logró cumplir con ambos criterios, que fue de menos 6 grados centígrados. Ahora nos encontramos en la misma disyuntiva que cuando estábamos determinando la temperatura alta del grado PG. Para determinar la temperatura baja del grado PG, es decir, el valor negativo, debo ubicarme en la temperatura más baja que cumplió con el criterio de corte dinámico después de PAF y subir sobre esa columna, es decir, me ubico en el 25, en el número de 25 grados, que era la temperatura más baja con la que habíamos cumplido los criterios, y voy a subir sobre esa misma columna y llego a un menos 22. Ahora me voy a la prueba de rigidez a flexión, me ubico en la temperatura de menos 6 grados centígrados, que fue la temperatura más baja que cumplió con los criterios de rigidez y pendiente. Subo sobre esa columna y voy a llegar a una clasificación de menos 16. Entonces, ¿cuál es la temperatura que debo elegir como temperatura negativa del grado PG? Bueno, pues con los mismos criterios que para la temperatura alta, voy a elegir la temperatura que cumple con ambos criterios de temperatura, tanto intermedia como baja. Entonces, debo de quedarme con el asfalto PG 64 menos 16. ¿Por qué no puedo elegir el menos 22? Porque estaría indicando que en la prueba de rigidez a flexión cumplí con los resultados a la temperatura de menos 12 grados centígrados. Siendo que en diapositivas anteriores vimos que a menos 12 grados centígrados no se cumplía con la especificación para el valor de la pendiente M. Entonces, no puedo decir que mi asfalto va a llegar a tener un comportamiento adecuado hasta menos 22 grados centígrados. Es por esto que la temperatura indicada es un PG 64 menos 16. Si quisiéramos corroborar todos los resultados, ubicándonos ahora sí o remarcando únicamente la columna de un asfalto PG 64 menos 16, estaríamos verificando que efectivamente cumplimos con todos los criterios o todas las especificaciones para los distintos ensayos para ambas temperaturas, alta y baja. Bueno, pues hasta este momento ya hemos aprendido a clasificar un cemento asfáltico de acuerdo al grado PG y con base a la clasificación indicada en las normativas americanas ASTM y AASHTO. Ahora, antes de cerrar este tema, quisiera hacer algunos comentarios adicionales
Ya que conocemos la tabla, ya que no nos es ajeno el manejo de la misma, ya que hemos platicado un poco sobre los métodos de prueba y cómo se realizan, pues es importante mencionar para qué me están sirviendo cada uno de ellos o qué voy a tratar de yo detectar en estos mismos. Entonces, bueno, para iniciar, pues ahora sabemos que evaluamos el asfalto en 3 condiciones distintas: asfalto original, asfalto después de envejecimiento en RTFO y asfalto después de envejecimiento en vasija de presión y temperatura, que es el PAV. Podemos dividir la tabla en 2 secciones importantes, que sería la etapa constructiva y la etapa operativa. La etapa constructiva va a considerar las pruebas de punto de inflamación Cleveland para asegurarnos que no va a haber algún accidente, ¿sí? Es un criterio de seguridad. La prueba de viscosidad rotacional también es importante durante la etapa constructiva, pues es un criterio de manejabilidad del asfalto. La prueba o la evaluación en el corte dinámico en condición original, pues evalúa que vayamos a tener que este asfalto vaya a funcionar adecuadamente para tener una mezcla de buena consistencia, es decir, no tener una mezcla blanda. Posteriormente se realiza el envejecimiento en el RTFO, el cual va a simular todos los cambios que sufre el asfalto durante la etapa constructiva y se determina que el cambio de masa no sobrepase un límite que nos vaya a indicar que tenemos un asfalto muy susceptible a envejecerse o a la pérdida de compuestos volátiles. Posteriormente viene la etapa operativa. Dentro de la etapa operativa ya estaríamos evaluando el corte dinámico después de RTFO. ¿Por qué ya entra aquí la etapa operativa? Bueno, pues porque hasta donde se termina el envejecimiento en RTFO, estamos simulando ya todos los cambios que sufrió el asfalto y cerrando la etapa constructiva. La parte de la evaluación en corte dinámico después de RTFO me va a ayudar a asegurar que el asfalto va a resistir la deformación permanente hasta la temperatura a la cual lo estoy evaluando. Es decir, si yo obtuve un PG 64, pues quiere decir que ese asfalto va a resistir hasta 64 grados de temperatura en el pavimento sin presentar deterioros por deformación permanente prematuros. Posteriormente viene dentro de la etapa operativa el envejecimiento en PAV. El envejecimiento en PAV, como ya lo hemos mencionado antes, me va a simular cómo cambia físicamente el asfalto durante un tiempo aproximado entre 5 y 10 años de envejecimiento durante la vida útil del pavimento. Entonces, es en este momento, cuando el asfalto se encuentra en su condición más rígida, suponiendo que ya estuvo 5 o 10 años en ese pavimento, que va a ser más propenso a presentar agrietamientos. Es por esto que es aquí o es en esta condición cuando se evalúa el corte dinámico con residuo de PAV para determinar la resistencia al agrietamiento por fatiga y finalmente la prueba del BBR con la rigidez a flexión para determinar hasta qué temperatura va a ser la más baja que el asfalto puede llegar a resistir sin presentar agrietamiento por fisuración térmica. Vamos a pasar ahora a la clasificación por grado PG, pero de acuerdo a la norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se encuentra en el libro de características de los materiales, en la parte de pavimentos, que es la parte 4, en el título 5, que es sobre materiales asfálticos, aditivos y mezclas, y por último en el capítulo 4, que es para la calidad de cementos asfálticos según su grado de desempeño, versión 2018. En esta diapositiva podemos observar la tabla que se indica en esta norma, que se encuentra en la página 7, tabla número 2. Y bueno, ya habiendo estudiado la clasificación por grado PG de acuerdo a las normas AASHTO y ASTM, pues ya no nos resulta tan ajeno esta parte de clasificación con base a temperaturas altas y bajas del grado PG. Aquí lo que es importante destacar es que tenemos pruebas adicionales que considerar para los materiales
modificados principalmente. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre ambas normas. Bueno, pues primero en la parte superior podemos ver que se encuentra acotado el rango de temperaturas altas desde PG 64 hasta PG 82. Ya no se incluyen las opciones para temperaturas de 46, 52, 58 grados centígrados. Y también el rango de temperaturas bajas, pues no tenemos un rango tan amplio en la tabla, simplemente los resultados están acotados a menos 16 o a menos 22 grados centígrados. Hablando un poco ya sobre las pruebas a ejecutar, pues vemos en la primera opción que tenemos punto de inflamación Cleveland, la cual también se encuentra en la otra normativa. Después sigue viscosidad rotacional a 135 grados centígrados, que ya conocemos. Y viene la primera prueba que es nueva dentro de la clasificación del grado PG, aunque no es una prueba desconocida, es una prueba que ya se ha utilizado por muchos años en clasificaciones anteriores del cemento asfáltico, que es el punto de reblandecimiento. El punto de reblandecimiento se indican valores mínimos en grados centígrados para un PG 64 y para un PG 70, 76 y 82 se indica otro valor. Posteriormente viene la prueba de separación por medio de la diferencia anillo y esfera en grados centígrados, indicando un valor máximo para los asfaltos grado PG 70, 76 y 82. Y podemos ver que no hay criterio para un PG 64. Ahorita vamos a mencionar el por qué. Posteriormente sigue la prueba de recuperación elástica por torsión. Esta prueba pues también es adicional a la clasificación por grado PG que vimos en diapositivas anteriores, donde no se indica un valor para un PG 64 y sí se indica un valor mínimo por cumplir de 35% para un PG 70, 76 u 82. Bueno, pues hasta aquí podemos ver que tenemos ciertos criterios indicados para los asfaltos PG 70 hacia arriba y distintos criterios para un asfalto PG 64. Aquí en la normativa de la Secretaría pues están haciendo una distinción o asumiendo que un asfalto PG 64 va a ser un asfalto sin modificador incorporado y los asfaltos PG 70 hacia arriba serán asfaltos con modificadores incorporados. Es por eso que no se cuenta con criterios para la prueba de separación, puesto que al no ser un asfalto modificado, un PG 64, pues no tendría sentido realizar esta prueba que es para asfaltos modificados. Bajo el mismo sentido, la prueba de recuperación elástica por torsión, que es una prueba que se utiliza para asfaltos modificados, pues no tendría sentido realizarla para un PG 64, puesto que vamos a obtener valores de recuperación muy bajos. Posteriormente avanzamos en la norma, vemos que se evalúa el módulo orológico de corte dinámico en condición original, el cual ya conocemos cómo se realiza. Se efectúa el envejecimiento en el horno RTFO y se calcula el cambio de masa, que en este caso lo indican como pérdida por calentamiento. Sin embargo, pues se refieren al mismo valor. Y sigue una prueba llamada recuperación elástica en ductilómetro a 25 grados centígrados y nos indica que se debe cumplir un valor mínimo de 75% para los asfaltos PG 70, 76 y 82. También, del mismo modo que para las pruebas para asfaltos modificados, no se indica un criterio para un PG 64, puesto que esta es una prueba para asfaltos con modificadores incorporados y lo que tratamos de identificar es una respuesta elástica en los mismos. Después de la recuperación elástica en ductilómetro con residuo de RTFO, viene la evaluación nuevamente en el riómetro de corte dinámico, la cual ya conocemos de acuerdo a la clasificación por grado PG de las normativas americanas. Y posteriormente viene una clasificación adicional por nivel de tránsito. Esta clasificación adicional se realiza con la prueba la prueba llamada MSCR, por sus siglas en inglés del nombre Multiple Stress Creep Recovery, que en español podemos traducirla como recuperación elástica por esfuerzo múltiple. Esta es una prueba que se ejecuta en el riómetro de corte dinámico y nos va a permitir también detectar una respuesta elástica de los materiales modificados. Entonces, para ejecutar esta prueba, vamos a platicarlo ahorita más adelante,
pero tenemos criterios para poderlo clasificar como un 64 por medio de un parámetro conocido como el JNR, y tenemos criterios para clasificar el asfalto, ya sea PG 70, 76 u 82, por medio del JNR y por medio de un valor de respuesta elástica. Continuando con esta tabla viene la parte de las temperaturas bajas, es decir, la evaluación después del envejecimiento en el horno PAF, donde se determinan las resistencias a los agrietamientos. Entonces, esta sección del lado derecho se mantiene prácticamente igual que en la clasificación del grado PG que vimos anteriormente, por ello ya no voy a entrar mucho a esta parte. En resumen, en comparación con la clasificación por grado PG de la normativa americana ASTM y AASHTO, tenemos en la norma de la Secretaría 5 pruebas adicionales, 3 que se realizan en condición original, siendo punto de reblandecimiento, separación del polímero y recuperación elástica por torsión, y 2 que se van a realizar con el material residuo de RTFO, que es recuperación elástica en ductilómetro y recuperación elástica por esfuerzo múltiple. La prueba de punto de reblandecimiento tiene por objetivo evaluar el punto de ablandamiento de los materiales asfálticos. Esta prueba se realiza fabricando 2 muestras asfálticas por medio de unos anillos metálicos. Estos anillos metálicos se deben sumergir en un vaso de precipitado con agua destilada previamente acondicionada a 5 grados centígrados, y una vez que el asfalto se encuentra rígido, se deben colocar 2 esferas de acero en la parte central por medio de unas guías. Como se observa en la figura del centro, es que las esferas se colocan en el centro de la muestra asfáltica. Para iniciar la prueba, se debe comenzar a calentar el vaso de precipitado desde su parte inferior para comenzar a elevar la temperatura del agua destilada. La tasa de calentamiento o la velocidad de calentamiento debe ser de 5 a 6 grados por minuto, y es entonces que se empieza a registrar la temperatura por medio de un termómetro de mercurio que se encuentra sumergido dentro del vaso de precipitado. Una vez que el asfalto o que el agua se comienza a calentar, por ende el asfalto también comienza a incrementar su temperatura y llega un momento en que se empieza a reblandecer, y por la acción de la masa de las esferas, estas van a propiciar que el asfalto caiga y llegue a tocar una barra metálica que se encuentra diseñada para este propósito. La temperatura del punto de reblandecimiento o ablandamiento del material se registra a cada 0.2 grados centígrados y se debe determinar justo en el momento en que cada esfera toca la barra metálica. Se debe registrar la temperatura a la cual cada muestra de asfalto por medio de la esfera tocó la barra individualmente y posteriormente promediar ambas temperaturas para obtener el resultado final de un ensayo. Es importante mencionar que ambas temperaturas registradas no deben diferir en más de 1 grado centígrado, de lo contrario la prueba deberá descartarse y repetirse. La prueba de separación del polímero tiene por objetivo determinar la tendencia a la separación del polímero y el asfalto de los asfaltos modificados. Para llevar a cabo esta prueba se utilizan tubos de aluminio de 25 milímetros de diámetro con una longitud de 125 a 140 milímetros. Estos tubos se deben colocar en posición vertical, haciendo uso de un estante que los pueda sujetar adecuadamente, y posteriormente se llenan con 50 más menos 0.5 gramos de asfalto. Se debe sellar el tubo para evitar la introducción del aire, y entonces estos tubos se meten a un horno previamente precalentado a 163 más menos 5 grados centígrados y se permite que permanezcan ahí durante 48 horas. Esto se realiza con el objetivo de tratar de simular el almacenamiento o un periodo de almacenamiento del asfalto donde pudiera incurrir una separación entre el polímero y el asfalto. Entonces, bueno, una vez que ha transcurrido el tiempo de los tubos dentro de un horno a 48 horas, se procede a solidificar la muestra para mantener la separación en caso de existir alguna.
Para solidificar la muestra se meten los tubos a un congelador a menos 10 grados centígrados por un periodo mínimo de 4 horas. Ya que ha transcurrido el tiempo para solidificar la muestra, se retiran los tubos del congelador, se colocan en posición horizontal sobre una superficie plana y dura y con ayuda de una espátula y un martillo o un mazo se cortan los tubos en 3 partes aproximadamente de la misma longitud. La sección central del tubo se debe desechar porque pues es una sección donde si existiera o si hubiese una separación entre el polímero y el asfalto, sería una sección donde tal vez hubiera una combinación todavía de ambos materiales. Y entonces debemos de trabajar con la sección superior y la sección inferior del tubo. Estas secciones se deben colocar en contenedores separados para posteriormente ingresarlas en un horno a 163 grados centígrados para que el asfalto fluya y lo podamos evaluar y verificar la diferencia entre ambas secciones del mismo tubo. Para evaluar la diferencia en comportamiento entre la parte superior y la parte inferior del tubo, nos indica la norma de la Secretaría que se debe realizar el método de la diferencia anillo y esfera. Entonces se realiza el mismo procedimiento platicado en la diapositiva anterior, que es determinar el punto de reblandecimiento del material asfáltico. Se fabrican los anillos, las muestras asfálticas por medio de los anillos, uno con la parte superior del tubo, otro con la parte inferior. Se realiza el procedimiento de punto de reblandecimiento y se determina la temperatura a la cual cada una de las esferas logró tocar la barra metálica, y entonces nos indica la norma que tenemos que registrar estas temperaturas con una precisión de 0.2 grados centígrados. Si estas temperaturas difieren en más de 2 grados centígrados, quiere decir que sí es posible que existe una separación del polímero con el asfalto. El siguiente método de prueba a evaluar en condición original es la prueba de recuperación elástica por torsión. Esta prueba tiene por objetivo determinar la capacidad de recuperación elástica de los materiales asfálticos modificados cuando son sometidos a un movimiento de torsión. Para llevar a cabo la misma se requiere de un aparato de torsión como el que se observa en las figuras. Se debe fabricar la muestra asfáltica vertiendo el asfalto dentro del molde para este objetivo, haciéndolo pasar previamente por la malla número 50. Una vez que hemos vertido el asfalto, se debe insertar el cilindro metálico o debe quedar sumergido dentro de la muestra una longitud de 10 milímetros. Ya que hemos colocado el cilindro metálico, debemos ajustar la barra indicadora que inicie en la posición de 180 grados, o sea, en la posición máxima que nos marca nuestro aparato de torsión, o en el 100%. Es importante mencionar que hay aparatos de torsión que están graduados del 0 a 180 grados y hay aparatos de torsión que están graduados de 0 a 100%. Entonces debemos iniciar en la posición máxima. Se debe dejar que la muestra se enfríe a temperatura ambiente durante 1 hora mínimo y después se debe acondicionar la muestra a 25 grados centígrados con una tolerancia de más o menos 0.1 grados. Para lograr este acondicionamiento se puede sumergir todo el aparato de torsión con la muestra de asfalto en un baño de agua controlador de temperatura previamente ajustado a los 25 más o menos 0.1 grados centígrados, o se puede hacer circular agua acondicionada por el aparato de torsión. Este tiempo de acondicionamiento, 25 grados, debe durar 90 minutos y posteriormente, una vez que han transcurrido los 90 minutos, se debe generar la torsión. Vamos a iniciar la parte de la prueba realizando la torsión. Esto es llevando la barra indicadora desde la posición de 180 grados a 0 en un tiempo comprendido entre 3 y 5 segundos, es decir, tenemos que hacer un movimiento de torsión relativamente rápido
e inmediatamente cuando llega la aguja a cero la debemos soltar. Al soltarla, los materiales modificados pues van a tender a tratar de recuperar su forma original, es decir, la torsión que le hemos aplicado va a tratar de regresar y por ende la aguja va a tratar de regresar a su posición original. Se debe dejar en reposo durante 30 minutos, es decir, vamos a dejar que el asfalto mantenga una recuperación de 30 minutos con 15 segundos de tolerancia y una vez transcurrido este tiempo vamos a registrar la lectura indicada por la barra, ya sea en grados o en porcentaje. De esta manera, pues podemos calcular el porcentaje de recuperación elástica por torsión. Si nuestro aparato de torsión nos indica el ángulo recuperado en grados, se debe dividir entre 180 y multiplicar por 100 para obtener el valor de la recuperación elástica en porcentaje. La siguiente prueba adicional dentro de la norma de la Secretaría es la recuperación elástica en ductilómetro. Esta prueba tiene por objetivo determinar la recuperación elástica de un material asfáltico mediante la deformación recuperable de una briqueta elongada. La norma de la Secretaría indica que se debe realizar de acuerdo a la norma ASTM-D 6084 y por medio del método A. Para realizar esta prueba se utiliza un equipo ductilómetro con un baño capaz de mantener la temperatura con una tolerancia de más o menos 0.5 grados centígrados y se utilizan unos moldes para recuperación elástica por ductilómetro como se muestran en la fotografía. Es importante mencionar que estos moldes deben tener la parte central plana y no confundirse con los moldes para la prueba de ductilidad que tienen en el centro una forma de reloj de arena. Bueno, pues para llevar a cabo la prueba se debe ajustar el baño de agua del ductilómetro a la temperatura de la misma, que es de 25 grados centígrados en este caso, y posteriormente se deben preparar las muestras de asfalto. Entonces, para preparar las muestras hay que calentar el asfalto. El asfalto se utiliza el residuo de RTFO a una temperatura aproximada de 135 grados. Y posteriormente se vierte el asfalto utilizando el molde o la briqueta, permitiendo que se forme un exceso en la misma. Se debe permitir que la muestra se enfríe a temperatura ambiente durante 35 más menos 5 minutos y posteriormente se debe introducir al baño de agua la temperatura de prueba, que son los 25 grados centígrados, durante 30 más menos 5 minutos adicionales. Una vez que se han realizado estos dos tiempos de acondicionamiento a temperatura ambiente y a la temperatura de prueba, se deben retirar las briquetas del baño y se enrasa el exceso utilizando una espátula caliente. Ahora es cuando ya tenemos una muestra de las dimensiones especificadas. Se deben regresar al baño de agua a la temperatura de prueba durante un tiempo de 90 más menos 5 minutos. Posteriormente, que ha transcurrido ya el tiempo de acondicionamiento, se debe iniciar la prueba. Para iniciar la prueba hay que desmoldar los especímenes y montarlos sobre los tornillos del ductilómetro. El método A indica que el espécimen se debe elongar una longitud de 10 más menos 0.25 centímetros a una velocidad de 5 centímetros por minuto. Una vez que ha terminado la elongación de los 10 centímetros, inmediatamente se debe cortar el espécimen por el centro utilizando unas tijeras. El corte pues se debe realizar tratar de que sea lo más centrado posible. Cuando se ha realizado el corte, se debe permitir que el espécimen permanezca inmóvil durante un periodo de 60 minutos para que éste trate de recuperar o regresar a su posición original. Entonces, una vez que han transcurrido los 60 minutos, se deben juntar los extremos de cada parte del espécimen, como se indica, como se muestra en la figura de la parte derecha inferior. Se juntan los extremos sin dejar ya el espacio que se ha recuperado entre ambos y se registra la longitud final del espécimen. Para finalizar la prueba, pues se calcula el porcentaje de recuperación como la longitud
de elongación inicial menos la elongación final del espécimen entre la elongación inicial, nuevamente, por 100. Y es así como podemos calcular un porcentaje de recuperación elástica. Finalmente, la última prueba adicional en la norma de la Secretaría es la recuperación elástica por esfuerzo múltiple, o MSCR. Esta prueba se realiza utilizando también el residuo de RTFO y se lleva a cabo utilizando el riómetro de corte dinámico con los platos de 25 milímetros y una separación de 1 milímetro entre ambos. O sea, la muestra tiene 1 milímetro de espesor. Su objetivo es determinar la presencia de una respuesta elástica en el cemento asfáltico y se realiza de acuerdo a la norma ASTM-D 7405. En la figura de la derecha podemos ver un ejemplo de lo que se realiza en esta prueba para un ciclo de carga. Tenemos en el eje de las abscisas el tiempo en segundos de 0 a 10 y tenemos en el eje de las ordenadas la deformación en porcentaje que se va a registrar. Entonces, bueno, para entender un poco cómo se realiza esta prueba o cuál es el objetivo de la misma, se aplica una carga o un esfuerzo durante 1 segundo y posteriormente se deja relajar los 9 segundos subsecuentes, llegando así a una totalidad de 10 segundos para un ciclo de carga. Entonces, en un ciclo se obtiene una deformación total, la cual se genera en el segundo 1, y posteriormente una deformación permanente que se registra en el segundo 10, que es la resta de la deformación total menos la deformación final registrada, y se obtiene también una sección que es la deformación recuperable, que sería pues toda la parte de la deformación que logró el asfalto regresar a su posición original durante esos 9 segundos de reposo. Para llevar a cabo la prueba, se coloca la muestra en el riómetro y se evalúa la temperatura alta determinada en el grado PG por medio de la evaluación en condición original y en la evaluación después de RTFO. Entonces, una vez determinado el grado PG del asfalto, se corre la prueba de MSCR a dicha temperatura con el residuo de RTFO. Bueno, la prueba consiste en ejecutar 10 ciclos inicialmente a un esfuerzo de 0,1 kilopascales que se consideran ciclos de acondicionamiento. Estos ciclos no se ilustran en ninguna figura, puesto que los mismos equipos no arrojan dichos resultados. Posteriormente, se realizan 10 ciclos nuevamente a 0,1 kilopascales, que ya son los que se ilustran en la figura de la izquierda, donde podemos observar valores de deformación en rangos de 30 a 70%. Y seguido de estos 10 ciclos a un esfuerzo de 0,1 kilopascales, siguen 10 ciclos a un esfuerzo de 3,2 kilopascales. La diferencia de utilizar 2 niveles de esfuerzo radica en determinar cuál es el comportamiento del material a 2 niveles de carga distintos, puesto que existen materiales que pueden comportarse muy bien a niveles de esfuerzo bajos, pero cuando se someten a niveles de esfuerzo muy altos, pues tienen un comportamiento completamente distinto. Entonces es aquí donde se detecta el aporte del polímero en la resistencia a los niveles de esfuerzo mayores. Por cada ciclo de carga y para cada nivel de esfuerzo, se debe calcular un porcentaje de recuperación y un parámetro de deformación. El porcentaje de recuperación se refiere a la deformación recuperable respecto a la deformación total registrada en cada ciclo, por 100. Una vez que se calculó este valor por ciclo, se promedia para los 10 ciclos a un nivel de esfuerzo y así se obtiene un porcentaje de recuperación promedio para el esfuerzo de 0,1 kilopascales y otro porcentaje de recuperación promedio para el esfuerzo de 3,2 kilopascales.
En el mismo caso se calcula el parámetro de deformación JNR, que se define como la deformación permanente entre el esfuerzo aplicado. Entonces, de igual manera, se calcula el valor del JNR para cada ciclo de carga y posteriormente se promedia este valor para los 10 ciclos que se ejecutaron a 0.1 kilopascales de esfuerzo y para los 10 ciclos que se ejecutaron a 3.2 kilopascales. Ahora bien, conociendo los dos parámetros que mencionamos en la lámina anterior, pues es importante aclarar cuáles son todas las variables que se calculan en el método de prueba del MSCR. El porcentaje de recuperación promedio, como se enlista en la parte de la derecha, se calcula para un nivel de esfuerzo de 0.1 kilopascales y para un nivel de esfuerzo de 3.2 kilopascales. Aquí se encuentra remarcada la recuperación elástica a 3.2 kilopascales, que es el valor que vamos a utilizar para clasificar de acuerdo a la normativa de la Secretaría. En términos del parámetro de deformación, se calcula el JNR para un nivel de esfuerzo de 0.1 kilopascales y el JNR para 3.2 kilopascales, siendo el JNR para 3.2 kilopascales el valor que se utiliza para la clasificación. Se determina también la diferencia porcentual entre las recuperaciones a 0.1 y a 3.2 y del mismo modo se calcula también la diferencia porcentual del parámetro de deformación JNR a 0.1 y a 3.2. Para realizar la clasificación del nivel de tránsito de acuerdo a la prueba MSCR, se debe revisar el criterio de JNR y el criterio de la recuperación elástica. Es recomendable comenzar leyendo los niveles de tránsito de abajo hacia arriba, es decir, en la sección remarcada en color naranja, se puede definir como un tránsito extremadamente alto, denotado con la letra E, si el JNR a 3.2 kilopascales resultó de máximo 0.5 kilopascales a la menos 1. Y si la respuesta elástica a 3.2 kilopascales resultó en 40% mínimo. Esto, claro, únicamente aplicado para los PG 70 a 82. Si estuviéramos determinando estos niveles de tránsito para un PG 64, no contemplaríamos el valor de la respuesta elástica como un criterio de clasificación. Siguiendo así hacia el siguiente nivel, un tráfico muy alto, denotado con la letra V, se clasificaría de esta manera si el valor del JNR fuera entonces entre un valor de 0.5 y 1 kilopascales a la menos 1. Y la respuesta elástica estuviera en un valor mínimo de 30%. Ahora, si el valor del JNR fuera un poco mayor, es decir, que estuviera entre un valor de 1 y 2 kilopascales a la menos 1, este asfalto se clasificaría con nivel de tránsito H. Y también si la respuesta elástica a 3.2 kilopascales tuviera un valor de 25% mínimo. Y finalmente, si el valor del JNR estuviera entre 2 y 4 kilopascales a la menos 1, se clasificaría como un asfalto para tráfico normal, denotado con la letra S. Y también que la respuesta elástica cumpla un valor de 25% como mínimo. Finalmente, en la norma de la Secretaría se indica la tabla mostrada en esta lámina, donde podemos ver qué significaría cada nivel de ajuste por tránsito, siendo un asfalto para tránsito normal, denotado con la S, para velocidades mayores a 70 km por hora e intensidades de tránsito menores a 1.000.000 de ejes equivalentes. Un tránsito alto, por otro lado, va de velocidades intermedias y niveles de tránsito bajos e intermedios también, o sea, menores a 1.000.000 de ejes equivalentes y entre 1.000.000 y 30 millones de ejes equivalentes si las velocidades son mayores a 70 km por hora. Por otro lado, el nivel de ajuste muy alto, denotado con V, se requeriría para cuando existan velocidades menores a 20 km por hora
y la intensidad del tránsito sea bajo e intermedio, o por consiguiente la intensidad de tránsito sea muy alto y haya una combinación de velocidades altas. Y finalmente se utilizaría un nivel de ajuste para tránsito extremadamente alto, denotado con la letra E, cuando exista la combinación de intensidad de tránsito muy alta, es decir, mayor a 30 millones de ejes equivalentes, y una velocidad menor a 20 kilómetros por hora. Vamos a finalizar la presentación realizando un pequeño ejercicio de clasificación de asfalto de acuerdo a la norma de la Secretaría. La primera prueba de evaluación es el punto de inflamación Cleveland con un resultado de 250 grados centígrados y estaríamos verificando que sí cumple con el valor mínimo establecido de 230 grados centígrados. Seguido por la prueba de viscosidad rotacional a 135 grados, obteniendo un resultado de 0.523 pascales por segundo y cumpliendo con el criterio de 3 pascales por segundo como valor máximo. Sigue la prueba de punto de reblandecimiento con un resultado de 62 grados. Bueno, en este caso tenemos dos criterios, para un PG 64 de 48 grados y para un PG de 70-82 un valor mínimo de 55 grados. Entonces, colocaríamos palomita en esta sección, puesto que estamos cumpliendo con ambos criterios, aunque aún no tengamos definido qué grado PG es nuestro asfalto. Posteriormente sigue la verificación de la prueba de separación por diferencia anillo y esfera. Tenemos un resultado de 0 grados centígrados y podemos determinar que estaremos cumpliendo con el resultado en caso de ser un asfalto modificado. La recuperación elástica por torsión a 25 grados arroja un resultado de 43%, cumpliendo con el mínimo especificado de 35% para asfaltos modificados. Ahora bien, los resultados del riómetro de corte dinámico a una temperatura de prueba de 64, 70 y 76 grados centígrados, podemos verificar el parámetro G* sobre seno de delta, siendo que a 64 grados cumplimos con el valor mínimo de 1 kilopascal, a 70 grados cumplimos también con el valor mínimo de 1 kilopascal y a 76 grados centígrados ya estamos fuera de la especificación con un valor menor a 1 kilopascal. Por eso es que en este caso hay un tache. Seguido del envejecimiento en el RTFO se determina el valor del cambio de masa en porcentaje, obteniendo una pérdida de menos 0.421% y cumpliendo esta con la especificación que el valor es menor a 1. Sigue la prueba de recuperación elástica en ductilómetro a 25 grados con un resultado de 80%, cumpliendo con el mínimo establecido por la norma de 75% para los asfaltos modificados. Finalmente, concluyendo la evaluación a las temperaturas altas después del RTFO, la evaluación en el riómetro de corte dinámico para la temperatura de 64, 70 y 76 grados centígrados, tenemos respectivamente valores de G* sobre seno de delta de 9.29, cumpliendo con el criterio mínimo de 2.2 kilopascales, seguido por 4.9 kilopascales, cumpliendo con el valor mínimo de 2.2, y finalmente el resultado de 2.424 kilopascales, cumpliendo también con el criterio de 2.2 kilopascales mínimo. Entonces aquí debemos determinar cuál es la temperatura alta del grado PG, como ya lo hicimos en el ejercicio inicial. Determinaríamos que tenemos un asfalto grado PG 70, pues es la temperatura que cumple con ambos criterios, tanto en condición original como después de envejecido en RTFO. Continuando la clasificación, se realiza la prueba de recuperación elástica por esfuerzo múltiple, MSCR, a la temperatura alta del grado PG que se determinó anteriormente, y se obtuvieron valores del JNR a 3.2 kilopascales de 1.55 kilopascales a la menos 1 y una recuperación elástica a 3.2 kilopascales de 28%. Siguiendo la clasificación de la tabla, esta se estará clasificando con un nivel de tránsito H. Continuando la clasificación para la temperatura baja, se evalúan los resultados en el riómetro de corte con el residuo de PAF,
verificando que se cumple con el parámetro G* por seno de delta a 34 y a 31 grados centígrados, siendo que a 28 y a 25 grados centígrados ya no se cumple con dicha clasificación. Finalmente, los resultados del BBR a menos 6 grados centígrados podemos verificar que cumplimos, a menos 12 grados centígrados podemos también determinar que estamos cumpliendo con los valores de rigidez y pendiente, y a menos 18 estaríamos incumpliendo con el resultado para la pendiente. Todo lo anterior nos lleva a determinar que vamos a tener un asfalto grado PG menos 16. ¿Por qué no podemos elegir menos 22 como grado PG? Bueno, pues porque si nos ubicamos en la columna de PG 70 menos 22 en la tabla de la Secretaría, tendríamos que indicar que para el resultado del reómetro después de PAF debería estar cumpliendo con el criterio a 28 grados centígrados. Viendo los resultados y determinando que a 28 grados ya no se cumplía con dicho valor, se tiene que recorrer en los resultados de la tabla para determinar que a menos 6 grados centígrados o a menos 16 es donde sí estamos cumpliendo con los resultados para el reómetro después de PAF y para el BBR. Finalizando así la evaluación, clasificaríamos el asfalto con un grado PG 70 menos 16 con un nivel de tránsito H. Con esto concluimos el tercer módulo sobre la caracterización del material asfáltico por grado PG. Fue un gusto haber estado con ustedes y quedo a sus órdenes. Gracias. Instituto Mexicano del Transporte.